Bien, la primera pregunta es si sobre la clase pasada, en donde vimos los orígenes, digamos, del sindicalismo, en relación a la sociedad de socorros mutuos, a las mutuales, el rol de las migraciones y las primeras cámaras empresarias, centralmente la Sociedad Rural Argentina, ¿les quedó alguna duda? ¿No? ¿Estamos bien? Bien. Entonces hoy lo que vamos a ver es qué pasa con el sindicalismo entre principios del siglo XX y 1943-45. Sobre todo el sindicalismo vamos a hablar porque es el que tiene mayor nivel de complejidad y de heterogeneidad durante este periodo. Es difícil de encontrar en internet, por eso planteé lo de grabar la clase. Cuando yo estudié este tema, que fue en la facultad en Argentina 3, me acuerdo que mi docente, Pablo Volkin, planteó, se paró frente a la clase, la primera clase, y dijo claramente: la historia del siglo XX de Argentina, los autores que la abordan, tienen básicamente 3 preguntas. Sobre todo los autores que tratan sindicalismo. Los que abordan principios del siglo XX al 43, la pregunta es: ¿por qué los sindicatos después se convierten en peronistas? La pregunta entre el 43 y el 55 es: ¿por qué se convierten en peronistas? Y la pregunta del 55 en adelante es: ¿por qué siguen siendo peronistas? Digamos. Entonces, ahí lo que vamos a tratar no es tanto lo fáctico de qué pasó entre 1900 y 1943, sino cuáles son las corrientes hacia adentro del sindicalismo que empiezan a aparecer y cómo dialogan entre sí. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Bien. Lo primero que aparece en 1901 es lo que se llamó la FORA, la Federación Obrera Regional Argentina. Ya el nombre solo habla un poco de la ideología política, ¿no? Porque esto de regional Argentina plantea un internacionalismo muy fuerte, porque la FORA estaba ligado a algunos planteos anarquistas, a algunos planteos comunistas. Recordemos que estamos parados en 1901. Ustedes en historia habrán visto el evento que modifica todo el componente ideológico a nivel mundial, que es 1917. ¿Qué pasa en 1917? Revolución Rusa. La Revolución Rusa, que modifica todo el esquema ideológico del siglo XX. Entonces, esta FORA, que está fundada en 1901, durante el primer gobierno, durante la primera etapa radical, digamos, Irigoyen, Alvear Irigoyen, entre el 16 y el 30, tiene una participación, pero es una participación no demasiado notoria, sino que lo que nosotros vemos en términos de organización durante el gobierno de Irigoyen de las clases trabajadoras y las clases medias es básicamente una partición en dos, en donde determinados sectores se convierten en radicales irigoyenistas y en donde otros sectores optan por luchas de carácter más bien anarquista o comunista, llevando adelante algunos eventos muy icónicos como la represión en la ciudad de Buenos Aires, la Semana Trágica, digamos, y la Patagonia Rebelde, los dos ejemplos más icónicos. Ya empieza a haber, pero todavía es muy notoria la partidización de eso, una discusión, que es la discusión central que vamos a tener en este periodo, en torno al diálogo con el Estado. ¿Sí? Podemos decir sintéticamente que quienes optaban por la opción radical entendían que podían encontrar respuestas a sus planteos en el Estado, y quienes optaban por la opción anarquista planteaban que el Estado no era el lugar, o por lo menos las instituciones democráticas no eran el lugar en donde iban a encontrar los reclamos a sus problemas. Todo esto
empieza a acelerarse y se modifica fuertemente a partir de 1930. 1930, ustedes saben, se unen en la historia argentina un evento internacional y un evento nacional. El evento internacional es la crisis del 29, y por ende una crisis global económica, y en el campo nacional el golpe de Uriburu y Irigoyen, que abre lo que se ha dado en llamar la década infame, en donde aparece un juego democrático, pero es un juego democrático, digámosle, limitado, probablemente atravesado por el fraude y determinadas cuestiones. El radicalismo, sobre todo a partir de 1933, que es cuando el radicalismo decide terminar con su política de abstencionismo y participar del sistema democrático, deja de ser un lugar en donde el grueso de los trabajadores encuentra representación. Y se consolida como la representación de los trabajadores los sindicatos. Pero esos sindicatos, producto de la influencia de la Revolución Rusa, ya empiezan a tener un nivel de discusión ideológica interna muy fuerte. Nosotros vimos que los sindicatos lo que son como una especie de pasaje desde la sociedad de auxilios mutuos o de la mutual hacia una visión política más, digámosle, sofisticada, en donde los trabajadores ya no solo entienden que deben socorrerse a sí mismos, sino que tienen reclamos para ser como clase. Por ende, esto estaba muy cruzado por ideologías varias. Las más fuertes eran el comunismo, el socialismo y el anarquismo. Con la Revolución Rusa, esas tres corrientes que a principios del siglo XX eran más o menos hermanas, se llevaban relativamente bien, con la Revolución Rusa empiezan a tener discusiones internas mucho más fuertes. ¿Sí? Y empieza a aparecer una cuarta ideología, que es lo que se ha dado de llamar el sindicalismo revolucionario o simplemente sindicalismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué aparece el sindicalismo revolucionario? ¿Cuál es la diferencia con los otros tres actores o dos actores? El anarquismo y el comunismo plantean con total claridad que el rol de los sindicatos en relación al Estado es su derrocamiento o su toma, digamos, no hay un diálogo posible. El comunismo plantea que el sindicalismo, como expresión de los trabajadores, lo que eventualmente tiene que hacer con el Estado es tomarlo y establecer una dictadura del proletariado, y el anarquismo plantea que el sindicalismo, como representación de los trabajadores, lo que tiene que hacer con el Estado es destruirlo. Digamos, son dos ideas distintas, pero que lo que tienen en común es que no hay un diálogo posible con ese Estado al que se considera burgués en función de conseguir las conquistas hacia los trabajadores. El socialismo, por otro lado, aparece con un diálogo con el Estado. De hecho, el socialismo es, de estas tres expresiones, el único que, además de sindicatos, tiene un partido político, el Partido Socialista, y por ende tiene diputados y representación en el Estado, y entiende que justamente el sindicalismo lo que tiene que ser es esa unidad entre el partido y el sindicato, tiene que dar un diálogo con el Estado. Lo que empieza a pasar en el caso argentino es que esa unidad que debería existir entre el partido y el sindicato va rompiéndose progresivamente. No se destruye del todo, pero se va rompiendo. El sindicalismo socialista empieza a tener una dinámica propia. Aparece entonces como gran dato novedoso el sindicalismo revolucionario, digamos, como no está enmarcado en una doctrina política muy clara, los autores varían en torno a su denominación. Que básicamente es los sindicatos planteándose como herramienta de negociación de los trabajadores frente al Estado. El sindicalismo sí plantea, este sindicalismo revolucionario, sí plantea que los sindicatos tienen una tarea de diálogo con el Estado, que el Estado puede ser
el vehículo, el Estado democrático, digamos, puede ser el vehículo de resolver sus conquistas. ¿Sí? Pero se abstienen total y completamente, y esa es la diferencia con los socialistas, de la participación político-partidaria. ¿Sí? Lo que plantean estos sindicalistas revolucionarios es que el sindicato tiene que ser autónomo de los partidos, que ningún partido es de los trabajadores, sino que la herramienta de organización de los trabajadores es el sindicato, pero ese sindicato puede dialogar con el Estado, centralmente con el Poder Ejecutivo, para ir imponiendo sus demandas. Ese diálogo puede ser pacífico o puede ser violento. Digamos, no es un diálogo que sí o sí se da en una mesa de negociación. Ese diálogo puede darse a través de huelga, puede darse a través de paro general. Pero ¿cuál es la diferencia central? Justamente lo que acabo de decir, que es la herramienta del paro general. Para el comunismo y para el anarquismo, toda huelga debe llevar al paro general. ¿Saben lo que es un paro general? Partamos de eso. No es que se para de trabajar, ponele, no sé, paro general de todos los colectiveros de transporte, no hay ni colectivos, ni trenes, ni nada. ¿No es eso? Sí y no, digamos. Hoy, siglo XXI mediante, el paro general tiene mucho que ver con la adhesión o no de los gremios de transporte. En términos conceptuales, hablamos de paro general cuando paran todos los sindicatos y todos los trabajadores. Normalmente la huelga se da por sector para un sindicato, en función de un reclamo específico que tiene. Entonces, por ejemplo, los portuarios quieren subirse el sueldo, o están reclamando por mejores sueldos, y entonces paran los trabajadores portuarios. El paro general es cuando todos los sindicatos paran juntos. El paro general en la visión comunista y anarquista es el paso previo necesario para la revolución. De hecho, ahí es donde empieza a jugar el ejemplo de la Revolución Rusa, octubre del 17 y la toma del Palacio de Invierno, están precedidos por un paro general. Justamente esta idea del paro general tiene que ver no con un reclamo específico, sino con una posición política. ¿Sí? Cuando paran todos los sindicatos juntos, estamos hablando de una posición política en contra del Estado o el gobierno, dependiendo de la situación. Eso también lo podemos ver en la Argentina de los últimos años, digamos. Cada vez que ha habido paro general, que sí es cierto, hoy por hoy necesita la adhesión de los gremios del transporte, para ser general en serio, lo que se está criticando es la acción general de gobierno. No se está haciendo un reclamo puntual por aumento de sueldo, o por vacaciones, o por aguinaldo, o por lo que fuera. Se está criticando el accionar del gobierno en general. Hoy por hoy no se cuestiona tanto al Estado, se cuestiona al gobierno. A principios del siglo XX, sobre todo a partir del 30, lo que se cuestiona es al Estado. Lo que buscan cuestionar el comunismo y el anarquismo con el paro general es al Estado, como institución que ellos entienden burguesa, o sea, de los empresarios, o sea, enemiga de los sindicatos. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se viene entendiendo? ¿Sí? Bien. Sí, sí. Bien, entonces estos sindicatos se empiezan a organizar en lo que se llama federaciones o confederaciones. O sea, una unión de muchos sindicatos. ¿Sí? Entonces el sindicato que se había formado en ferroviarios, o de hecho maquinistas del tren, o de portuarios, o de la fábrica metalúrgica de Avellaneda, se juntan todos y arman una federación. Con la intención de empezar a representar ya no a los trabajadores de determinado lugar, sino a todos los trabajadores de la Argentina. La primera federación fue la FORA, la Federación Obrera Regional Argentina. Esa FORA finalmente se termina partiendo. Lo que nosotros tenemos entre el 30 y el 43 es básicamente centrales sindicales que se arman y se desarman y se parten por discusiones internas. Básicamente por estas distintas corrientes
ideológicas que empieza a ver hacia adentro del sindicalismo. Entonces la Fora se parte, se arma la Fora del 5º Congreso y del 9º Congreso, no importa, justamente es una discusión entre anarquistas y comunistas. Aparece la USA, que es la Unión Sindical Argentina. Ya el nombre, el propio nombre, Unión Sindical Argentina, ya elimina lo de regional, o sea, no se plantea como internacionalista, no se plantea comunista ni anarquista, sino que la USA tiene otros componentes más ligados al socialismo y al sindicalismo. Después aparece la COA, que es la Confederación Obrera Argentina, de nuevo, ya sin la regional, hasta que finalmente la fracción de la Fora del 9º Congreso, la USA y la COA, se fusionan en la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, la que hoy conocemos como CGT. La CGT en ese momento también empieza a tener discusiones internas, y para cuando nosotros llegamos al 43, lo que nos encontramos es un mapa del sindicalismo muy dividido, en donde la CGT está partida en CGT 1 y 2, una con tendencias más anarquistas y comunistas, y otra con tendencias más socialistas y sindicalistas. Sigue existiendo la Fora, la del 4º Congreso, teníamos la del 9º y la del 5º, perdón, la del 9º y la del 5º. La del 5º Congreso sostiene una postura, la postura originaria, digamos, de la Fora, una postura más bien anarquista, que encuentra en el Estado un enemigo. En términos ideológicos, este es el mapa del sindicalismo con el que nos encontramos para el 43. Y esto es lo que empieza a pasar entre el 30 y el 43. Esta discusión ideológica entre los sindicatos que tiene que ver con la relación que se plantean las distintas corrientes ideológicas en función al diálogo con el Estado. ¿Sí? Esto en términos políticos. Ahora, después nosotros dijimos en la clase pasada que un sindicato tiene fuerza en función de la cantidad de afiliados con los que cuenta y en función del tipo de organización. ¿Sí? ¿Por qué tiene fuerza en función de la cantidad de afiliados con los que cuenta? Porque cada afiliado aporta una cuota sindical. Esa cuota sindical le da dinero al sindicato para poder moverse y llevar adelante acciones. ¿Qué tipo de acciones? ¿Para qué necesita dinero un sindicato? Bueno, en principio para tener un local, para tener lugares de encuentro. En segunda instancia, porque lo que no nos encontramos todavía es una ley integral que regule a los sindicatos. Sino que lo que nos encontramos son algunos decretos específicos o cosas por el estilo. Pero todavía no tenemos la figura del sindicato, ni la personería jurídica del sindicato, ni las reglas de juego del sindicato que tenemos hoy. Entonces, por ejemplo, si algún trabajador se quiere dedicar al sindicalismo y entonces es el secretario general de un sindicato, que es como el presidente de un sindicato, tiene que poder no trabajar durante el tiempo, cobrar como secretario general. Para eso el sindicato necesita dinero para pagarle. Y sobre todo, y esto es en lo que más requiere dinero, como en ese momento todavía no está establecido como derecho el derecho a huelga, cuando los trabajadores paran o hacen una huelga, en general no cobran. O sea, se les corta el sueldo. Con lo cual el sindicato necesita el dinero para pagarle el sueldo a los trabajadores cuando están de huelga. ¿Sí? Hay algo que se llama el fondo de huelga, que era una cosa que se usaba mucho, porque los sindicatos en general no tenían muchísimo dinero, entonces se les pedía a los vecinos, a los amigos, a los familiares que aportaran un poco de dinero al fondo de huelga. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Sí. Bien. Esa es una de las aristas que tiene la organización sindical, digamos. ¿Cuántos afiliados tiene? Lo siguiente que hablamos en relación a la fuerza es el peso
que tiene en la economía el sector económico que representan los trabajadores de determinados sindicatos. Entonces, en este momento nosotros hablábamos de trabajadores ferroviarios y portuarios como los dos sindicatos con mayor poder de fuego, justamente porque, más allá de la cantidad de afiliados, si ellos hacen huelga, se frena la economía del país. Ustedes habrán visto en historia que estamos hablando de un momento histórico en donde el modelo económico es el modelo agroexportador, en donde lo central de la economía argentina es exportar materias primas, con lo cual, si se frenan los trenes o el puerto, esas materias primas no pueden ser exportadas y se genera un problema económico grave. El otro sector que empieza a tener bastante peso es el de comercio. No tanto por un rol clave en la economía, sino porque afecta a la vida cotidiana del público, digamos. Frena el comercio y si bien la economía no se resiente un montón, todo el mundo es consciente de que hay una huelga de comercio, porque no puedes ir a comprar los recursos necesarios para la subsistencia. Ahora, el siguiente punto que empieza a aparecer y que empieza a ser discutido es ¿cuál es la organización de estos sindicatos? ¿Cómo deben organizarse hacia adentro? ¿Sí? Parece una discusión tradicional, que es el sindicato por empresa o el sindicato por rama industrial. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, yo me puedo organizar, un sindicato puede organizarse como la Federación de Sindicatos o los sindicatos de la empresa Siemens, o de, pongamos un ejemplo que existe el día de hoy con fuerza, la empresa Volkswagen. Y entonces todos los trabajadores de Volkswagen se organizan en ese sindicato sin importar cuál sea su tarea en Volkswagen. ¿Sí? Algunos serán armadores de auto, algunos serán trabajadores más calificados, más ligados al marketing o a la propaganda, otros serán trabajadores de carga, de logística, no importa. Pero todos trabajan para Volkswagen. Entonces, se organizan todos en el sindicato de Volkswagen. A eso se le llama el sindicato por empresa. Aparece otra opción, que es el sindicato por rama, en donde lo que importa no es quién emplea a ese trabajador, sino cuál es la función que tiene en la economía, cuál es su trabajo concretamente. Entonces, si volvemos al ejemplo de Volkswagen, los trabajadores que se dedican a la parte del armado del auto serán los trabajadores autopartistas. Los trabajadores que se dedican al armado del motor o determinadas cuestiones por el estilo serán los mecánicos. Los trabajadores que se dedican a la distribución de las partes, al traslado, serán trabajadores de logística o camioneros, de acuerdo a en qué función partan. ¿Se entiende esta diferencia? Bien. Entonces, en este segundo escenario, todos los trabajadores metalúrgicos, sin importar dónde trabajen, están en una federación. Federación de Obreros Metalúrgicos o la Unión de Obreros Metalúrgicos. ¿Sí? Por eso en general empiezan a hacer, a medida que se adopta este sistema de sindicalización por rama, empieza a aparecer la figura de la confederación en vez de la federación. ¿Por qué? ¿Saben qué es una confederación? No, ahí no fue un sí tan claro. Una confederación es una federación de federaciones. Digamos. Una federación, en el caso sindical, ya que estamos hablando de sindicato, es cuando muchos sindicatos, unidades mínimas del sindicato, se unen en función de su rama, en este caso. Entonces, todos los trabajadores metalúrgicos que tienen un sindicato en cada fábrica se unen en la Federación Metalúrgica Argentina. ¿Sí? Y después esa federación se une a una confederación con otras federaciones de otras ramas. ¿Me siguen? Bien. Entonces, la Federación de Trabajadores Metalúrgicos se junta con la Federación de Trabajadores Portuarios y con la Federación de Trabajadores Ferroviarios y forman una confederación, la Confederación General del Trabajo, en este caso. ¿Sí?
Por eso cambia. Cuando nosotros hablábamos de la FORA a principios del 20 y después incluso en el 30, hablábamos de una federación, porque de lo que estábamos hablando era de sindicatos chiquititos, el sindicato de la fábrica de Avellaneda o el sindicato de la fábrica de Parque Patricios, que se juntan en una federación, que ya tiene visos de general, pero no se juntan por rama. Cuando aparece la sindicalización por rama, entonces aparecen también las confederaciones. ¿Se entiende esta diferencia? Vamos ahí. Bien. Para 1943, lo que ya empieza a ser un consenso entre los trabajadores organizados es que la organización por rama les da mucho más poder de fuego. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una organización por empresa, si uno hace un paro en Volkswagen, de todos los trabajadores de Volkswagen, de todas maneras los dueños de Volkswagen todavía podrían despedirlos a todos, o despedir a los 10 que saben que son los revoltosos. En cambio, cuando hablamos por rama, no se habla con un solo dueño de empresa, sino que con varios. Entonces no tienen por... Es más difícil que tomen este tipo de medidas represivas. La pueden tomar igual, pero es más difícil. Se tiene que involucrar casi sí o sí el Estado. ¿Se entiende esta diferencia? ¿Sí? Bien. Entonces nos encontramos en 1943 con sindicatos cruzados por una discusión ideológica, ya con confederaciones y con un tipo de organización de sindicalismo por rama mayoritaria, aunque no total, sí mayoritaria. Con lo siguiente que nos encontramos, y este es el último dato, nosotros dijimos que la fuerza de los sindicatos, uno de los factores era la cuestión de la afiliación, nos encontramos con una muy baja afiliación sindical. ¿Sí? Si bien está todo este movimiento y los sindicatos existen y se pelean entre ellos y arman federaciones y confederaciones y tienen ideologías políticas distintas y todo lo que vimos, la sindicalización en Argentina era muy baja en relación a la cantidad de trabajadores que existían. Concretamente para el año 43, nosotros contamos 45.000 trabajadores sindicalizados. ¿Sí? Es muy poco en relación a la masa laboral, que la masa laboral total rondaba los 4 o 5 millones de personas. O sea, 45.000 personas que están sindicalizadas es muy poco, son muy pocos los trabajadores que efectivamente están afiliados a un sindicato, que aportan la cuota sindical y que se sienten representados por ese sindicato. ¿Sí? Bien. Entonces esas son las características que empieza a tener el sindicalismo, o sea, que nos encontramos y nosotros sacáramos una foto con el sindicalismo en el 43. Antes de, o sea, la siguiente etapa la vamos a hacer la clase que viene, ¿no? Desde ya, porque es un poco más largo. ¿Ha quedado alguna duda de esto? ¿Ninguna duda de esto? Bueno, ahora me fijo bien cómo hago para subir esta reunión al Handing, y igual para que la puedan volver a ver. Y nos vemos la semana que viene. ¿Parece? Dale, no, Bruno. Dale, gracias. Bruno, gracias. Nos vemos. Suerte. Chao, Bruno. Gracias, Bruno, nos vemos.